¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros. La amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? A un paso del medievo, te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña España. Muy buenos días, bienvenidos, esto es RV Radio Cataluña España, quien nos habla Santi Gamisans. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo lo lleváis? ¿Todos bien? ¿Todas bien? ¿Tothom bé? ¿Sí? Me alegro. Bueno, pues estamos a día 8 de octubre de este 2024 y bueno, hoy tenemos la inauguración de un nuevo programa, A un paso del medievo, con Josep Miquel Martínez, quien estará ahí en la parte de la historia, Él será el que se encargará de culturizarnos un poquito a nivel de ese paso de los templarios por la Cataluña, y que bueno, pues tenemos por delante más o menos unos 10 capítulos de este programa hasta finalizar la temporada en junio del 2025. Nos vais a encontrar en todas las redes, como siempre, también en la web oficial. Y a mí me gustaría explicaros un poquito de qué vamos a hablar hoy, Tened en cuenta que nos remontamos en el 1148 hasta el 1236, donde se hizo esa primera etapa del distrito de Ribera. Con la conquista de Tortosa en el 1148 y Miravet en el 1153, el Temple ejerció su dominio sobre una gran parte del territorio del Ebro catalán y constituyó dos importantes encomiendas en estos lugares. En ambos casos, la orden recibió inicialmente la parte convenida con el conde Ramón Berenguer IV. En Girona. En 1143, en Tortosa, recibió la quinta parte del total, más una décima parte del tercio que correspondió a la corona, y en Miravet, el castillo y su término, que era muy extenso. Todo este patrimonio inicial aumentó muy pronto, en Tortosa con las cesiones privadas, pero principalmente con la donación que recibieron en 1182 de Alfonso II el Trovador, del tercio perteneciente a la corona, más el tercio de los genoveses que el rey había comprado. Con estos legados, el Temple obtuvo la mayor parte del dominio sobre la ciudad. En Miravet, el Temple incrementó su patrimonio con la progresiva integración de las encomiendas de Horta en 1193, Ascó 1181 y Riba-roja. Así que, bueno, pues ya tenemos al otro lado a nuestro amigo, a nuestro colaborador, a nuestro historiador, Josep Miquel Martínez. Josep, bienvenido de nuevo a RV Radio, Cataluña, España.
y darte las gracias por darnos la oportunidad de tener una nueva temporada contigo y con toda la historia de los templarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues bueno, saliendo de un percance de salud, pero bueno, bien. Una apreciación. No me llames historiador, que no lo soy, porque los verdaderos historiadores titulados, ¿no? Se nos pueden enganchar al cuello, ¿eh? Soy aficionado a la historia, eso sí, me encanta y sobre todo el tema templario, que para eso, pues, bueno, pues tenemos una zona riquísima, preñada de localizaciones y de historia templaria. Siempre digo que la realidad supera la ficción, ¿no? O sea que, ¿eso qué quiere decir? No hace falta que inventemos leyendas o que inventemos historietas o que inventemos, bueno, pues cosas inverosímiles o hipersemblantes, ¿no? Solamente con repasar la historia, que es mucha, lo que se tiene que buscar y se tiene que escudriñar, porque claro, pasados los siglos, pasados tantos años, pues en sucesivas guerras y en sucesivas contiendas, pues mucho archivo y mucha documentación se ha perdido, se ha quemado, se ha robado, se ha expoliado, o sea, ha desaparecido, ¿no? Pero aún así hay muchísima historia que, bueno, pues haciendo trabajo de hormiguita constante y trabajo de rata de biblioteca, pues vamos descubriendo eh, eh, y, bueno, pues la historia, la verdadera historia, lo que queda. Otra cosa es que lo interpretemos, pero lo que no hace falta es que inventemos historias porque la historia en sí ya es muy rica, ¿eh? Dicho Bien. esto, porque se ha planteado alguna pregunta sobre tonterías varias, ¿no? De que si, por ejemplo, ahora vamos a hacer saltar ampollas, ¿no? De que los templarios han llegado hasta hoy. Perdona, no. Los templarios fueron extinguidos, fueron abolidos por un papa. Gracias a la intervención del rey francés de la época y bueno, pues hubo una persecución y hubo una extinción de la orden por diferentes motivos. Siempre es esta, la pela. En catalán nos decimos la pela, ¿no? La pela que es la puta pasta, ¿no? Hablando en claro. Y entonces la pasta y el poder es lo que mueve las ansias de dominio del ser humano, ¿no? Aunque nos lleve a a la extinción propia. Y entonces, pues, bueno, pues esta todopoderosa orden se extinguió. ¿Que cambió de nombre? Sí, por ejemplo, en Portugal cambió, o sea, el rey de Portugal no quiso extinguir la orden, la cambió de nombre. Se aprovechó las posesiones y los soldados, los monjes guerreros, para transformarlo en otra orden. Y justo en Cataluña, norte bueno, a ver, Cataluña sería el sur de Tarragona, el norte de Castellón y el sur de Teruel, se creó el maestrazgo, la Orden de Montesa, ¿sí? Que entonces eso fue también como a la extinción de la orden, se creó esta otra, de la Orden del Temple, se creó esta otra orden que, bueno, pues porque el rey de la Corona de Aragón, Jaime II, pues se negó a transmitir todo ese poder y toda esa, bueno, pues esa todo ese territorio, toda esa posesión a la Orden de San Juan, que era la orden emitida por el Papa, ¿no? Y bueno, pues se creó la Orden de Montesa con
territorio, claro, no, en el sur de Cataluña no llegó a formarse, con territorio de los templarios, parte de territorio de los sanjuanistas, y entonces pues se hizo esto fue pues lo que quedó de la orden después de su extinción, ¿sí? Pero bueno, hoy en día los grupos que hay de llamados templarios, pues en realidad pues o son recreaciones históricas o son asociaciones de búsqueda histórica o son recreaciones mezclando con una mezcolanza de historias de masones, de historias de rosacrucianos, de historias incluso wicanos o de la tradición antigua, y bueno, pues es una mezcla así un poco extraña, ¿no? Incluso se han llegado a formar hasta grupos sectarios, grupos bueno, pues no tienen nada que ver con los templarios, ¿no? Más que búsqueda bueno, pues de poder, dominancia o visibilidad en redes sociales, ¿no? Y muchas veces, alguna vez hay grupos que son pues estafadores puros y duros, ¿eh? Usando la cruz del temple, lo que ya es, pues, llegamos a una cosa pues lamentable, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en el distrito de Rivera, en el distrito de Rivera. ¿Te ha gustado la introducción? En ROV Radio Cataluña España te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Muy buena introducción la que ha hecho Josep Miquel, y yo también voy a hacer una puntualización, ¿eh? Él dice que, porque es muy modesto y es una persona muy humilde, y nos dice que él no es historiador, pero él es un historiador pasional, es un historiador, digamos, por vocación. Con lo cual, para mí, pues sirve describirlo como historiador, porque ahí donde lo veis, es una persona que sabe más de la historia que muchos propios historiadores. Es el típico señor que lo vais a ver haciendo sus rutas guiadas con mucha gente detrás, donde les está explicando la historia de esos castillos que hay en las tierras tarragoninas. Así que para mí, te lo dejo muy claro que eres un gran historiador. Ahora sí, vamos a por vamos a por esa etapa de la Ribera, ¿sí? Y cuéntanos porque la cosa promete, ¿eh? Va. Sí, sí, sí. Bueno, pues acepto tu puntualización. Sigo repitiendo que no soy historiador oficial, sí que soy titulado, quiero decir, pero bueno, sí es que soy historiador por pasión, ¿no? Y bueno, pues me gusta el temple más, claro, en su época seguramente me gustó ser más guerrero que monje, pero en la vida actual, en el momento actual, pues prefiero ser más monje que guerrero, ¿no? Aunque bueno, bien mezclado las dos cosas y bien compensado, pues bueno, pues se saca mucho provecho. Vamos a por el distrito de Rivera. El distrito de Rivera se formó, o sea, básicamente, se formó a partir de la Reconquista del 1146, la reconquista del territorio que entonces era la Taifa de Tortosa, que, o sea, territorio árabe, territorio musulmán, que bueno, pues entonces pues pasó que el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, bueno, pues comandando unas tropas muy variopintas, o
sea, quiero decir, variopintas con esto, pues fueron de la Casa de Barcelona, de la Casa de Montcada, que fue el que heredó la, bueno, pues el mando de la territorialidad de Tortosa y bueno, pues hubo Orden del Temple, Orden del Hospital, la Orden del Santo Sepulcro, soldados venidos de medio mundo, del mundo conocido en aquella época de la Edad Media. En Occidente, pues vinieron gentes cazafortunas, sobre todo de Inglaterra, de Alemania, también vinieron piamonteses, vinieron muchos soldados o muchos hijos de algo, o sea, gente de casas nobles o, bueno, pues con ganas de buscar fortuna, de ganas de buscar territorio, de hacerse con parte del botín. ¿Por qué? Porque como eso fue declarado, o sea, ¿por qué esa mezcolanza? Porque fue declarada cruzada. O sea, en el mismo momento que se declaró cruzada en Tierra Santa, pues se declaró también cruzada en la península ibérica. Entonces, ¿qué pasó? El título de cruzada daba permiso, daba autoridad a que se pudiese robar, matar, violar, bueno, extinguir pueblos enteros. Bueno, si todo estaba bajo el nombre de Dios y la cruz de Cristo, pues entonces había perdón celestial, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a que se declaró cruzada, pues fue cuando vinieron tantísimas tropas. Pensemos que en el 1146 es cuando se tomó Tortosa, pero ya hubo otros intentos previos. O sea, claro, cuando analizamos un hecho aisladamente, no tenemos en cuenta otras incursiones o invasiones que, por ejemplo, Ramón Berenguer III, el padre del cuarto, del que tomó Tortosa, también hizo alguna incursión para conquistar territorio a la taifa de Tortosa, ¿no? A la Tortosa árabe en aquel momento, pero no lo consiguió. ¿Por qué? Porque como por la consideración esta, al no declararse cruzada, pues claro, pues las tropas de Ramón Berenguer III, con alguna ayuda puntual que pudiera eh, recoger, pues no fue suficiente, ¿no? Y entonces fue expulsado de estos intentos de invasión. Bueno, y conquista. Ramón Berenguer IV sí que lo consigue gracias a esta mezcolanza de, de tropas y sobre todo, bueno, una fecha que tú has nombrado, en el 1143, en el pacto de Gerona, en la cual Ramón Berenguer IV se aseguró la ayuda y participación de las órdenes religioso-militares o las órdenes militares que había en el momento. Los templarios, los sanjuanistas, que es la actual Orden de Malta, y la Orden del Santo Sepulcro, que estas órdenes últimas siguen existiendo todavía, aunque claro, sus objetivos son otros, más los templarios, que bueno, pues estos se extinguieron en la época, ¿no? Entonces, cuando se hace esta incursión, la reconquista, que llamamos que es reconquista, no deja de ser pues un nombre muy ideal, ¿no? Que lo que fue la invasión del reino de Taifa de Tortosa, entonces en manos árabes, en manos musulmanas, y bueno,
se conquistó la plaza, y entonces, pues bueno, pues a partir de ahí, pues se desencadenó una serie de repartos. En los repartos, pues los genoveses tenían, en el caso de Tortosa, los genoveses, porque participaron con su flota de barcos y con tropas, se les dio la isla de Génova, llamada la isla de los genoveses, la isla de Génova, que era una gran isla delante de mismo de Tortosa, o sea, una isla insular, o sea, realizada por el río. Pensemos que antiguamente el río Ebro bajaba mucho más caudaloso y como estamos en la parte baja del río, o sea, en la parte final, en la parte de la desembocadura del río, pues ahí, bueno, pues hacía una serie de meandros, hacía una serie de recorridos el río que, bueno, pues en aquel momento teníamos una isla frente a Tortosa, ¿no? Que actualmente es el barrio de Ferrerías, que le llaman, o sea, es el barrio que cuando ese meandro fue desapareciendo y se fue cubriendo con tierra de arrastre del río, pues fue desapareciendo esa isla. Y entonces, bueno, pues se formó tierra firme y poco a poco pues se fue colonizando, se fue habitando. Bueno, pues esa sería la parte de reparto de los genoveses, hacia los genoveses, y luego pues otra parte se dio a la Orden de Moncada, ay, perdón, a la Casa de Moncada, que era un conde, bueno, era la Casa de Moncada, eran una casa condal, bueno, pues que tenía muy buena relación y muy buen contacto, además creo que era uno de los generales de Ramón Berenguer, se les dio parte de la posesión de Tortosa y se le dio el señorío, o sea, se le dio el que fuese bueno, pues el mandamás, por decirlo así, de Tortosa. Y en el reparto era un tercio lo que tenía. Y el otro tercio se lo quedó pues Ramón Berenguer, o sea, este fue el reparto por el derecho de conquista. Y dentro de esta parte de Ramón Berenguer, un tercio y un décimo se lo quedó como pago, se lo quedó la orden del Temple. Eh, entonces, la orden del Temple en Tortosa pasó de tener una parte, llegó a ser con el tiempo, llegó a ser también eh, jefe, a ver, señor, esto es, señor de Tortosa, o coseñor de Tortosa, compartiendo con la orden con la casa de Moncada. O sea, sí, no hace falta inventar. Si buscamos la historia, es la más de entretenida y la más de interesante. No hace falta inventar, ¿no? Bueno, Permíteme aquí esto sería. permíteme un momento que te haga un par de preguntas. Nos quedan 10 minutitos para hacer un pequeño kick-cut. Em, cuando hablamos de esa cruzada que organiza, bueno, pues gesta Ramón Berenguer IV, em, hay un paso donde comentas de que, bueno, allí se autorizó el robar, el violar. eh, eh, Cuando se hizo esa autorización, ¿a qué se referían? ¿Que en el momento de invadir tierras musulmanas iban a robar a estos musulmanes o iban a robar a todo el mundo, iban a violar a todo el mundo? Es algo que me ha quedado ahí un poco como, ostras, ¿esta gente estaban para defender a alguien o estaban solo por intereses propios, ¿no? Por otro lado, no acabo de pillar en qué momento entran
los templarios en todo esto? Porque sí que has explicado que esa cruzada pues es un machembrado de culturas, de diferentes razas, supongo. Pero, ¿cuándo aparecen los templarios en todo esto? A ver, los templarios en todo esto, a ver, una guerra no aparece de golpe. La gente Ujú. no aparece de golpe. Claro, cuando relatamos un hecho histórico, pues vale, pues decimos 1146, conquista de Tortosa, y estaban tal, tal, tal y tal. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo fue eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde viene? Claro, pues nos tenemos que remontar a años atrás cuando, por ejemplo, o sea, el conde Ramón Berenguer III, padre del cuarto, del que lió la Reconquista, ¿no? El conde de Barcelona, pues el conde Ramón Berenguer III, incluso, no sé si fue nombrado, ese dato, no, si lo he leído, pero no lo tengo claro, pidió entrar a la Orden del Temple, ¿no? O sea que quiero decir que ya viene de atrás, la Orden del Temple siempre ha estado, ¿no? E incluso sus inicios históricos son un poco leyenda. Sí que se da por hecho de que 9 caballeros fueron a Tierra Santa y el rey Balduino, rey de Jerusalén y de Tierra Santa, les concede que vayan a vivir a la todopoderosa plaza del Templo de Jerusalén, ¿no? Y todo el mundo lo da por hecho, pero a ver, vamos a ver, ¿no? Como 9 caballeros, así de golpe, tienen permiso del rey Balduino de asentarse en la parte más sagrada de las 3 grandes religiones, o sea, los judíos, los cristianos y los musulmanes, ¿no? Que es el Templo de Jerusalén. Mm, ¿De dónde aparecen? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué relación tenían con el Balduino, con el rey Balduino? ¿Cómo es que el rey Balduino de repente les da para que monten ahí su comanda, su iglesia o su convento o su casa o lo que quieras, ¿no? Y les da el punto más sagrado de las 3 religiones. A ver, o sea, no hay nada que descuadre, ¿no? Bueno, pues esa es la historia que todo el mundo traga, ¿no? Pero que, bueno, seguro que tiene que haber una parte detrás que es lo que o se sabe poco o no se sabe nada, ¿no? Vale, pues bueno, hecho este inciso, ¿no? Pues cuando se declara la cruzada aquí en la península ibérica, claro, los condados de Castilla y condados de Reino de León y tal y que cual, o sea, y de por allá, pues también, o sea, de la otra parte de la península ibérica, también emprenden sus conquistas y sus guerras. Porque claro, la cruzada se declara toda la península ibérica y a Terra Santa. Es como si el papado cristiano de repente, o sea, el papado de Roma, de repente declara guerra santa, porque este sería el nombre de la cruzada, guerra santa contra los impíos infieles, ¿no? Cuando, bueno, en realidad, si nos vamos a buscar los orígenes de toda guerra, pues toda guerra es ansia de poder, de territorio y de pasta y de dinero, nada más, ¿no? Seamos claros, ¿no? Pero bueno, y por desgracia, cuando queremos hacer un poco de historia, lo que se nombra casi en exclusiva son conquistas, batallas,
muertes y ganamos esta batalla, ganamos la otra batalla y tal y cual. No, bueno, es una manera, la manera triste de ver la historia, que es basándonos en guerras y batallas y conquistas. Ya está. No vemos pues qué se consiguió o quién vivía en aquella época, qué cosas buenas tenían en aquella época, qué personajes estuvieron viviendo en aquella época, filósofos, médicos, estadistas, mm, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, claro, ahí siempre surgen preguntas y siempre surgen dudas porque no tenemos esta visión sobre las batallas y sobre las conquistas de forma global, ¿eh? Sí, sí, o sea, queriendo decir que en todo hecho hay un pasado que lleva a este suceso y luego hay unas consecuencias de futuro, ¿no? Lo vemos aisladamente y ya está, ¿no? Bueno, pues ¿te he contestado o me he Sí, enrollado? solo me falta que me expliques ese pacto que hicieron en la cruzada, o esa aprobación de esas leyes donde podían robar, donde podían violar. em, Bueno, esto, no, 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 esto no son pactos, esto en cualquier guerra ya se da, ¿no? El robar, el adueñarse de cosas, a menos que hayan, al contrario, unos pactos donde se respeten propiedades y se respeten personas, que en aquel tiempo, como hoy en día, lo estamos viendo en dos o tres partes del mundo, ¿no? No se respetan ni posesiones ni territorios, ni personas. Bueno, pues lo mismo pasaba si la humanidad no ha evolucionado mucho, ¿no? Cambiamos espadas por fusiles o ahora por botones, pero la humanidad no ha evolucionado. Sigue igual de atascada, ¿no? Sigue igual de atascada. Entonces, pues, en aquel tiempo, pues las guerras o las batallas que habían entre señores feudales, pues era esto, adueñarse de territorio y adueñarse de posesiones, y adueñarse de personas, porque a las personas, pues, vencidas se les solía esclavizar o se les solía someter a trabajos en aquella época menos nobles, ¿no? Ya pudieran ser señores o ya podrían ser, bueno, pues cultos o estudiosos o estudiados, ¿sí? Entonces, pues ese derecho de conquista ya llevaba esta cosa, pero si encima había la designación como cruzada, pues entonces esto estaba bien visto por Dios y había indulgencia plenaria para hacerlo, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí si te parece. Hacemos un pequeño paréntesis, Mm. nos tomamos ese típico vasito de agua que va muy bien para los riñones y volvemos muy pronto. Ustedes no lo vais a notar porque vamos a hacer ahí un No. empalme y todo controlado. No os vayáis, quedaros. Hoy es un día genial, ¿sabes por qué? Porque estoy escuchando a Santi Gamisans en ROV Radio Cataluña España. Bueno, pues gracias por este cumplido. Seguimos con nuestro programa a un paso del medievo con Josep Miquel Martínez y, aunque no le guste, con nuestro historiador particular, ¿eh? Así que Especialidad particular. bueno, estábamos hablando antes de la cruzada, de esos derechos que tenían a robar y tal y cual. Seguimos, si te parece, José Miquel. Nos quedan 23 minutos de programa, así que, si te parece, vamos a entrar ya un poco en el distrito Rivera. Y Mm. cuéntanos, porque es muy interesante lo que vamos a escuchar ahora. Mucho. Sí, porque o sea, de una forma ya hemos visto en el reparto de la conquista de Tortosa, de la taifa de Tortosa, a los musulmanes, cómo se,
una parte muy pequeña que fue a parar a los templarios, estos terminaron levantando un emporio bueno, se vino a llamar Distrito de Ribera dentro de lo que ellos llamaban la provincia de Aragón o la provincia aragonesa. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta, de tener claro de que los templarios no eran, sí servían a los señores, no servían, perdona, no es la palabra, no servían, obedecían, acataban las leyes y las costumbres del lugar donde estaban establecidos, pero ellos se comportaban como una nación única, o sea, como una supranación, que es lo que ellos buscaban y trabajaban para conseguir sus propios intereses. ¿M? Y esos intereses muchísimas veces, esto es un dato muy curioso que tendríamos que tener en cuenta, de que sí que eran, ya te digo, claro, oficialmente la obediencia la tenían del Papa directamente. No correspondía a ningún señor, a ningún rey ni a ningún obispo de la época, que los obispos en aquella época de la Edad Media pues se comportaban como señores feudales, ¿eh? O sea, iban con su caballo y sus tropas a batallar en cualquier guerra para conseguir territorios, ¿no? Em, eh, mm, bueno, pues es curioso cómo el comportamiento de la Orden del Temple, pues que tenían intereses territoriales y intereses de poder exclusivos, ¿no? Eh, o sea, un comportamiento muy curioso que tendríamos que analizar más a fondo, quizás. Bueno, pues dentro de esta pequeña conquista, o sea, esta punta de lanza que empezó en Tortosa, la reconquista, claro, en aquel tiempo, ¿por qué en Tortosa? Porque en aquel tiempo, bueno, durante muchísimos años más, Tortosa era una plaza muy importante, muy rica, muy interesante, en muchos sentidos. La primera y principal porque controlaba el tráfico, el comercio fluvial a través del río Ebro. O sea, pensemos que quien es de fuera, quien de España, el río Ebro, Tortosa, tiene la desembocadura, así actualmente hay un delta, o sea, que actualmente, pues digamos que la desembocadura es un poco más abajo del río, pero el verdadero puerto marítimo era Tortosa. Entonces, ese era un centro comercial de gran magnitud, ¿no? De gran importancia, de comercio, y bueno, pues en cualquier puerto de tal magnitud, que te quiero decir que era uno de los puertos de relevancia más importantes de toda la Mediterránea, de todo el mar Mediterráneo. O sea, a través del río Ebro, a través de Tortosa, a través de sus puertos, de su puerto, eh, bueno, pues era fácil y rápida la penetración hacia el interior de la península, ¿eh? O sea, por eso esta plaza fue tan importante durante, no solamente en la Edad Media, sino durante tantísimos años. Claro, es de suponer que como la Orden del Temple ya estaba presente, ya estaba controlando la situación, pues lógicamente, pues cogió a Tortosa como punta de lanza para su implantación y para su control y estrategia, ¿sí? De ahí vino que las diferentes campañas, ya estaba todo pactado, pero en diferentes campañas la Orden del Temple obtuvo bueno, pues unas propiedades, sobre todo castillos, donde ejercer su control, desde ejercer su hegemonía.
el caso, por ejemplo, de que sí, en Tortosa llegaron a ser coseñores de Tortosa, teniendo, como hemos visto, como hemos explicado antes, una pequeña porción de derecho de conquista y llegó a casi controlar media Tortosa, ¿no? Y cuando decimos Tortosa, no solamente es la ciudad, sino un vasto territorio que, bueno, pues que comprendía no solamente la ciudad de Tortosa, sino mucho más. Bueno, entonces, acto seguido, después ya vino, ya se fue a conquistar a Miravet y sorpresivamente en Miravet se les dio a la Orden del Temple todo el dominio del castillo, del pueblo y de todo su término, ahora decimos término municipal, pero en aquel entonces pues sería el territorio de influencia del castillo de Miravet, ¿no? Que era una plaza, bueno, quien ha estado en el castillo de Miravet, pues lo sabe, porque, bueno, pues se puede ver cómo desde esa torre tan impresionante, desde este pinacho tan impresionante, se domina todo el río en un meandro que hay, como una curva, meandros para entendernos, pues como una curva que hace el río, y desde esa posición tan elevada se controlaba todo perfectamente el tráfico del río. Además, desde Miravet, que fue la fortaleza militar, o sea, en Tortosa, digamos que estaría el centro neurálgico, el centro de mando del distrito de Ribera. O sea, ¿qué era el distrito de Ribera? Pues era un territorio donde, bueno, pues tenían castillos, villas, ermitas, lugares estratégicos, que iba todo bordeando toda la desembocadura del río hasta Nonaspe, ¿eh? O sea, el distrito de Ribera comprendía hasta Nonaspe, en el interior, ¿eh? Entonces, alrededor del río, ya te digo, pues eh, Miravet sería la fortaleza, el acuartelamiento militar, el grueso de las tropas, porque también desde allí era más fácil moverse en cualquier dirección. ¿Mm? En Tortosa tendría bueno, pues un poco el control de todo este distrito de Ribera y también sería sede espiritual, ¿eh? Porque recordemos que en Tortosa tenemos una magnífica catedral, ahora es gótica, pero en tiempo de los templarios se levantó, se tiró la mezquita que había de 5 naves, que debía ser espectacular, se tiró y se hizo una catedral primero románica, luego se les quedó pequeña y se montó la catedral gótica actual, que también es una joya. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Para otro día explicaremos la catedral. Bueno, pues estamos en el distrito de Ribera. O sea, muy interesante también, cerca de Tortosa, tenemos en Campredó, en un pueblo cerca a tocar de Tortosa, tenemos también una subcomanda agraria muy importante, porque ahí había un pequeño castillo, una pequeña fortificación para proteger o sea, y tenía categoría de subcomanda. O sea, subcomanda estaba por debajo, lógicamente, de una comanda, pero quiero decir que ahí había presencia de caballeros y de personal de servicio. Y bueno, pues que desde ahí se controlaban todo el trabajo agrícola y todo el trabajo ganadero, y esa comanda fue muy, muy, muy importante, porque estaba pues río abajo,
en Campredó, y dicen, yo no lo he medido, pero bueno, si me tengo que fiar por lo que he leído, dicen que era equidistante a Peñíscola y a Miravet. O sea, río abajo y río arriba. Bueno, saliendo al mar, yendo hacia Peñíscola, que eran, bueno, pues también bastiones templarios. Además de Tortosa, Campredó, que aquí le llamamos subcomanda de Prats, por la localización, subcomanda de Prats. Tortosa tenemos Miravet. Además, cuando decimos estas localizaciones principales, es de suponer o se tiene que saber que también pertenecían pueblos, aldeas, lugares que hoy en día están referenciados, o sea, se sabe, pero que han desaparecido, bueno, pues por movilidad humana, ¿no? O por defensa, o porque, bueno, pues ese pueblo, pues por cualquier circunstancia, o se fusionó con otro pueblo o simplemente desapareció, ¿no? Como por ejemplo sería el Alfara de Carles. Nosotros aquí conocemos que también fue un castillo importante porque fue un castillo de control de paso, ¿no? En el Sports, en la cordillera del Sports, ¿no? Y cerca de Tortosa, pues tenemos este ejemplo de que primeramente estaba Carles eh, con su pequeño poblado alrededor, esto pues por una peste y por, bueno, pues por lo seco y por lo áspero que era la localización, la población fue bajando hacia Alfara, que empezó siendo una fábrica de cerámica, de tejas sobre todo, y entonces eso se fue repoblando y fue desapareciendo Carles. Esta historia también es muy interesante y la localización preciosa. O sea, es recomendable. Todas esas localizaciones entran dentro de nuestros circuitos que visitamos, ¿eh? Sobre todo el distrito de Ribera. Ahora, por lo visto, me he enrollado mucho, ¿no? Y tenemos poco tiempo Un para minuto terminar. solo. Te queda un minuto. Bueno, pues vamos estirando, o sea, eso ya vemos que para hablar sobre el distrito de Ribera, toda la zona del distrito de Ribera, pues lo tendremos que alargar, ¿no? Porque después de Miravet faltan los castillos de Ascó y Ribarroja d'Ebre, y Bien, pues Nonaspe, o haremos un, Nonaspe. O sea que haremos un poquito a poquito segundo, iremos desgranando. haremos Mm, una segunda parte, ¿eh? Si te parece. ¿Tú crees que sí, nos va a sí, dar sí, para sí. hacer una segunda parte, verdad que sí? Y tres, como me enrollo, y hasta tres, ¿no? Bien, bien, bien. Pero bueno, todas esas cosas, todos esos lugares y localizaciones, pues son visitables y dentro de las visitas que organizo, pues se puede sentir el espíritu del temple y se puede comprender la logística y se puede comprender el control que tenían y la riqueza que llegaron a tener la Bien, orden del temple. José Miguel, tenemos que dejarlo ahí. Se nos ha echado el tiempo encima. Antes de terminar, me gustaría que les expliques a la audiencia cómo te pueden localizar, cómo pueden visitar las tierras tortusinas y sus castillos. ¿Cómo deben de hacerlo? Venga, va, rápido. Va, pues es muy fácil. Tortosa Templaria, Tortosa Templaria, ¿eh? Y ahí nos podéis localizar en las redes, en Facebook y en Instagram, ¿eh? Sobre todo en Facebook, que hay una página. Y allí tenéis vais teniendo información si me vais siguiendo, y si no, pues escribís un mensaje a Tortosa Templaria @gmail.com y yo encantadísimo de la vida
pues os doy indicaciones. Bueno, Si queréis hacerlo por vuestra cuenta. Ajá. Pues nosotros tenemos que finalizar el programa. Sí que volveremos de aquí un mes con otro episodio más de este tema de hoy, que seguramente os va a encantar, porque queda mucho por decir y queda mucho por hablar. José Miguel, muchas gracias, que Dios te bendiga, que te vaya todo muy bonito durante este mes y nos reencontramos en el mes de noviembre. Muy bien, bendiciones para todos. Adiós. Familia, nosotros nos tenemos que ir ya y deciros que, bueno, pues ha sido todo un placer, todo un honor disfrutar de vuestra compañía, de vuestro espíritu y que de ese espíritu templario, y que esperamos que de aquí a un mes pues podáis volver a compartirlo con todos nosotros. Sed muy felices, que lo paséis muy bien. Quien os ha hablado, Santi Gamisans. Hasta la próxima. Chao. Chao. A un paso del medievo te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de José Miguel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña, España. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña, España, ¿será tu alternativa?